Bien, chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una clase de repaso, desarrollando cada uno de los temas principales que hemos tocado en el segundo bimestre. ¿Ya? Así que, por favor, presten atención. Para ello vamos a utilizar el material didáctico, que lógicamente también ustedes lo tienen, ¿no es así? Así que comencemos, muchachos. Miren, el primer tema que nosotros tocamos en el segundo bimestre fue el de tiempo meteorológico y clima, ¿no? Señalamos la diferencia entre lo que es el clima y el tiempo y hablábamos de que el tiempo meteorológico es el estado variable que va a presentar la baja atmósfera en un determinado lugar y en un determinado momento. ¿No es así? Si hablamos, por ejemplo, de tiempo meteorológico, sabemos que este varía permanentemente. Puede variar en cuestión de minutos, de horas, de días, etc. Por ejemplo, ¿no? En esta semana, ¿qué es lo que nosotros estamos notando? Que hay días, ahora sí, ¿no? Saber Bernal, Kevin, muy bien. Hay días en los que se están sintiendo más frío y otros días, como por ejemplo hoy, que a estas horas, ¿no? Del día, un poco más de las 12, ya se está notando un poquito más el brillo solar, ¿no? Entonces, esa variación de la temperatura, la humedad, la radiación, en cuestión, ¿no? De horas, de días, de semanas, es denominado tiempo meteorológico. En cambio, el clima es un concepto mucho más amplio. El clima es el estado promedio que va a presentar la atmósfera, exactamente la baja atmósfera, en un determinado lugar, ¿no? Y que obviamente es una característica que va a permanecer por un periodo bastante prolongado, ¿correcto? ¿Cuáles son los elementos del clima? Para poder conocer qué características tiene, ¿no? En cuanto a clima, ¿no? un determinado lugar, lo que se tiene que tomar en cuenta son sus elementos, ¿no? Por ejemplo, la radiación solar, la temperatura, la humedad, la precipitación, la nubosidad, la presión atmosférica, los vientos, ¿no? De todos ellos nosotros pues hemos hecho mención principalmente de lo que son las precipitaciones, la temperatura, los vientos, la humedad, y al igual que ello también lo que sería la presión atmosférica, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo nosotros hablamos de temperatura, decimos que es el grado de calor o frío que se va a percibir en la baja atmósfera, ¿no? También puede ser el grado de agitación de las moléculas de aire. Ahora, si hablamos nosotros de lo que es humedad, ¿cómo definimos nosotros a la humedad? Como el vapor de agua contenida en la atmósfera. ¿No es verdad? Esta humedad tiende a variar dependiendo de varios factores. Puede ser las estaciones, ¿no? La temperatura, entre otras condiciones, la altura inclusive en la que se encuentra también el territorio. Al igual que ello, hablamos acerca de las precipitaciones y dijimos que es la caída del vapor de agua, ¿no? Sobre la superficie terrestre. Estas precipitaciones pueden ser líquidas, obviamente a través de lluvias, como también pueden ser sólidas, como es el caso de los granizos, de la nieve, por ejemplo, ¿no? Al igual que ello también hablamos acerca de los vientos y señalábamos que los vientos son masas de aire que están en movimiento y que estas masas de aire se desplazan de zona de alta a baja presión. Si nosotros nos referimos a la presión atmosférica, estamos hablando acerca de el peso que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Sobre un determinado lugar. Ahora, sucede que todos estos elementos que hemos mencionado no son estáticos, no son permanentes, sino van a tender a ser modificados, ¿no? Van a variar. Y esta modificación va a ser obra de los factores del clima. Dentro de estos factores podemos hablar de la latitud, la altitud, de la oceanidad, de la continentalidad, inclusive también de la vegetación, ¿correcto? Por ejemplo, a ver, recordemos chicos, cuando nosotros hablamos de la temperatura, pregunta, ¿podemos decir que la temperatura varía con la altitud, sí o no? Claro, ¿no? Varía con la altura. A mayor altura, menor temperatura. A menor altura, mayor temperatura. La altura varía con la latitud. Acuérdense, ¿qué es la latitud? Es la distancia que hay desde cualquier punto de la Tierra hacia el ecuador terrestre. Si yo me voy alejando de la línea ecuatorial hacia los polos, ¿no? Si me voy alejando del ecuador
y me voy acercando a los polos, voy notando que la temperatura en el planeta va disminuyendo, ¿sí o no? ¿Y eso producto de qué? De que, pues, a mayor latitud hay menor incidencia de rayos solares y por lo tanto la temperatura tiende a ser menor. ¿Correcto? Pregunta, ¿con qué instrumento se mide la temperatura? Se mide con el termómetro. ¿No es así? Termómetro. Muy bien, muy bien, Termómetro, chicos. Miss. ¿Con qué instrumento se mide la humedad? Higrómetro. Así es, muy bien. ¿Las precipitaciones? Pluviómetro. Pluviómetro, muy bien. ¿Ya? Los vientos son medidos con los anemómetros y la presión atmosférica con el barómetro. ¿No es así? Ahí están. Entonces, estas serían las principales características del clima, ¿no? Recuerden ustedes que la latitud tiene que ver con la distancia respecto del ecuador terrestre. La altitud tiene que ver con la altura respecto del nivel del mar. La oceanidad tiene que ver con la cercanía de los territorios a los grandes mares, a las grandes masas de agua, porque también podría ser lagos, ¿no es así? Si una ciudad está ubicada muy cerca a un enorme lago, pues el lago va a influir sobre las características climáticas que va a tener esa zona, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el agua es un buen conductor de energía solar. El agua puede absorber, puede reservar el calor del sol durante el día y lo va a devolver durante la noche. Entonces eso hace que regule la temperatura, que la temperatura de aquellos lugares que están cerca de los mares y los lagos tiende a ser bastante moderada, ¿ya? Esa es respecto de la oceanidad. Y la continentalidad tiene que ver pues con aquellos espacios que están muy alejados de los grandes depósitos de agua, ¿no? Un territorio en donde vemos, ¿no?, que no hay grandes lagos ni que muy cerca están ríos, va a presentar un fuerte contraste térmico. ¿Qué quiere decir eso? Que esos territorios que caen bajo la influencia de la continentalidad tienen días muy calurosos y noches muy frías. Por ejemplo, eso pasa con la región andina del Perú. La sierra de nuestro país va a tener esa característica muy notoria, ¿sí o no? Durante el día bastante radiación y durante la noche temperatura muy baja. Eso tiene que ver con la continentalidad. Profesora, ¿la vegetación también puede influir en lo que respecta a las características climáticas de un lugar? Sí, de repente tú habrás notado que si te paras bajo la sombra de un árbol se siente menos calor, ¿sí o no? ¿No? La temperatura tiende a bajar. Bueno, es que la vegetación, sobre todo si hablamos de la vegetación arbórea, pues tiene esa propiedad, ¿no? La de contener, digamos, pues las altas temperaturas. Por eso, cuando tú viajas hacia la zona de la selva, si estás en una zona abierta, obviamente no sientes un calor sofocante, insoportable. Pero si te adentras hacia la selva, ¿no?, a la frondosidad de la selva, más bien vas a percibir ¿no?, un ambiente fresco, de temperatura regulada. ¿Ya? Eso tiene que ver con la vegetación, ¿correcto? Ahora, respecto de lo que son las zonas o regiones climáticas en el mundo, recuerden ustedes que si hablamos del planeta, vamos a encontrar zonas cálidas, ¿ya?, que van del Ecuador a los trópicos. Aquí están, miren, encontramos zonas templadas que van de los trópicos a los círculos polares, ¿ya? Uno en el hemisferio norte, el otro en el hemisferio sur, y las zonas polares o frías, ¿no?, que van de los círculos polares hacia, obviamente, los polos del planeta. La temperatura, acuérdate, disminuye del Ecuador hacia los polos, ¿ya? A nivel de los polos, lógicamente, la temperatura tiende a ser por debajo de los 0 grados, ¿correcto? No se vayan a olvidar de eso. A ver, el otro tema que tocamos en el avance fue el de cambio climático. Habíamos hablado respecto de que el actual cambio climático que está viviendo la Tierra, según la comunidad científica, es generada por la actividad humana, ¿no? ¿Cuál es la principal actividad que está provocando el incremento de la temperatura en la Tierra, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la principal actividad que está generando incremento de la temperatura en el planeta? La principal... El efecto invernadero. No, la actividad humana, estoy preguntando. ¿Qué actividad humana está generando el aumento de la temperatura en la Tierra? Contaminación. De fábricas. Claro, tiene que ver con la actividad industrial. ¿Ya? Según la comunidad científica, la actividad industrial
que ha venido creciendo en los últimos tiempos, está provocando un aumento en la temperatura. Miren, por aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro, ¿no?, comparativo respecto de la temperatura global que se ha venido registrando, miren, desde 1860 hasta el año 2000. Claro, este dato no está actualizado, ¿no? Pero aquí nosotros, miren, vamos notando una fuerte variación, ¿no? Miren cómo la temperatura ha ido en aumento, ¿no? Y el promedio es de cada cuánto tiempo, dice, cada 5 años, ¿no? El aumento se ha venido registrando. Profesora, ¿pero por qué a partir del siglo XIX? Porque acuérdense ustedes que el siglo XIX es el siglo de las grandes actividades industriales, ¿sí o no? El desarrollo de la revolución industrial en Europa inicialmente y después extendida hacia América, hacia otros territorios, ha provocado pues el problema del calentamiento global. Pregunta, ¿cuáles vendrían a ser los efectos, los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados. Ya, muy bien chicos, ¿no? Como siempre, los que están participando siempre son los mismos. Veamos por acá. Entonces, tenemos al dióxido de carbono, al metano, al óxido nitroso. El vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, muchachos. ¿Ah? Recuerden ustedes que el efecto invernadero trata de que el efecto invernadero, pues, es un proceso natural que consiste en regular la temperatura ambiental, ¿no? Retener la temperatura en función, pues, a lo que es la radiación solar. Los rayos del sol llegan a la superficie de la Tierra, calientan la superficie, parte de esa radiación solar retorna al espacio, y cuando va de retorno, los gases de efecto invernadero lo atrapan, ¿ya? Y luego con esa radiación atrapada empiezan, pues, ¿no?, a regular, digamos, la temperatura a nivel atmosférico. Ese fenómeno no es peligroso, un ratito, déjenme hablar, no es malo. El problema está que debido a la actividad industrial y a otras actividades, como por ejemplo el incremento de la ganadería, ¿no?, el aumento de lo que vendría a ser la demanda de la población, etcétera, el cultivo del arroz, que ya nosotros hemos comentado en una clase anterior, todo eso está provocando que se libere mayor volumen de gases de efecto invernadero. Y por supuesto, a mayor volumen de gases de efecto invernadero, mayor capacidad de la Tierra de retener calor del Sol. Entonces, cuanto más calor retenga, definitivamente la temperatura, pues, va a ir en aumento, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias, chicos, del calentamiento global, perdón? ¿Cuáles serían las consecuencias más saltantes del calentamiento global? ¿No? Si las causas tienen que ver con el aumento de la temperatura, debido a la actividad industrial, etcétera, las consecuencias, ¿cuáles serían? Retroceso glacial, mayor recurrencia de los fenómenos naturales, al igual que ello, ¿no? Podemos hablar sobre lo que sería también la tropicalización del planeta. Quiere decir que la temperatura, ¿no?, en la Tierra está aumentando y eso está generando mayor recurrencia de desastres naturales. Dentro de ellos, inundaciones, lluvias torrenciales, deslizamientos, ¿no?, de materiales, al igual que ello, pues el fenómeno del Niño se acentúa, las sequías prolongadas. Toda esa situación, chicos, es consecuencia del actual calentamiento global. Se ha tratado de buscar una solución. Bueno, una de estas sería, pues, la firma del acuerdo internacional llamado, pues, el Protocolo de Kioto, que verdaderamente poco o nada pudo alcanzar hasta ahora. Hacia el año 2015 se lleva a cabo la firma del famoso Acuerdo de París, que está proyectado hasta el 2030, y bueno, ¿no?, están en la lucha, pues, de reducir de manera progresiva el aumento de la temperatura, ¿ya? Pero bueno, las consecuencias son muy notorias, sobre todo en territorios como el Perú, ¿correcto? En el caso de la hidrósfera, ¿qué dijimos sobre la hidrósfera? ¿No? ¿La hidrósfera qué es? Es la masa líquida, ¿sí o no?, que va a ocupar, que se va a contener en las depresiones de la superficie de la Tierra. Pero también sabemos que el agua, ¿no?, que hay en el planeta no solo está en estado líquido, también lo vamos a encontrar en estado sólido y también en estado gaseoso.
¿No es así? En estado sólido, cuando hablamos, pues obviamente, de las regiones polares, ¿no? Ahí tenemos, pues, también los grandes y altos glaciares, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú contiene en su interior a la gran cordillera de los Andes, que supera los 5.000 metros de altura. Y en el Perú se genera, pues, el desarrollo de grandes, ¿no?, nevados que se han convertido en la principal fuente de abastecimiento de agua dulce para nuestro territorio, ¿no?, para la población y las actividades que desarrollamos. Ahora, si hablamos de líquido, pues ahí están los lagos, las lagunas, los ríos, los océanos, el agua subterránea, ¿no?, el agua en forma de lluvias, etc. Y si hablamos de estado gaseoso, pues ahí tenemos al vapor de agua, que se encuentra contenida en la atmósfera, ¿no? Ahora, ¿cómo es que el agua se puede regenerar? Existe lo que se conoce con el nombre del ciclo hidrológico o el ciclo del agua, ¿no?, que comienza con la evaporación, ¿no?, continuada con lo que vendría a ser la condensación, posteriormente la precipitación y finalmente, pues, lo que sería la escorrentía y la filtración. O sea, ¿qué quiere decir eso? Un ratito, ¿no? Que los rayos del sol caen, ¿no?, sobre la superficie, calientan las grandes masas de agua como los océanos, se produce la evaporación, el agua ahora en estado gaseoso asciende, ¿no?, hacia la atmósfera, se agrupa, forman nubes, estas nubes son empujadas por los vientos, ascienden a zonas más frías de la atmósfera y ahí es donde cambian de estado, ¿no? De estado gaseoso pasan a estado líquido o probablemente a estado sólido. Rompen la nube, se precipitan, ¿no?, sobre la superficie terrestre y alimenta los ríos, alimenta pues a los depósitos naturales de agua, como el caso de los lagos, las lagunas, ¿no? Pero también parte de esas aguas van a meterse debajo del suelo, se van a infiltrar, ¿no es verdad? Dando lugar así a la conformación de las aguas subterráneas, ¿no? Es así como se da el ciclo hidrológico, ¿ya? A ver, chicos, en el planeta tenemos que el agua está distribuida de la siguiente forma, ¿no? Podemos, miren, en su clasificación, hablar de aguas lóticas, aguas lénticas, aguas freáticas y atmosféricas, ¿ya? Las lóticas son aquellas que se van a desplazar sobre la superficie de la Tierra. Aquí en las lóticas tenemos ríos, arroyos, ¿no? La característica principal de estas aguas lóticas es que están en movimiento, ¿correcto? Por ejemplo, un río corre, claro, ¿no? Las aguas de un río están en movimiento permanente, ¿sí o no? En cambio, las aguas lénticas se van a caracterizar porque están acumuladas en una depresión de la corteza, de la superficie de la Tierra. Aquí tenemos a los lagos y a las lagunas principalmente. ¿Ya? Las aguas freáticas son las aguas del subsuelo, las llamadas aguas subterráneas. Las aguas atmosféricas, por supuesto, son las que están, ¿no?, formando parte de la atmósfera y que nosotros conocemos como vapor de agua o humedad simplemente. ¿Ya? También dijimos que en el planeta tenemos agua salada y agua dulce. 97% de agua salada y 3% de agua dulce. Un ratito, ¿ya? Y habíamos señalado lo siguiente, ¿no? Que si bien es cierto hay abundante agua salada, pues esta no es apta para el consumo humano. Más bien, el ser humano se abastece del agua dulce. ¿No es así? Y habíamos señalado, pues, que de todo el agua dulce que hay en el planeta, el mayor volumen de estos se encuentran en los glaciares y en los casquetes polares, seguido, ¿no?, del agua subterránea y seguido de los lagos, de las lagunas, para luego pasar, pues, ¿no?, a lo que serían el agua de los ríos, que representan definitivamente un porcentaje bastante reducido. Los ríos, como comentábamos, van a ser masas de agua en movimiento que van a correr por la superficie continental, que son alimentados por los deshielos de los glaciares, también por lagunas de origen glacial. Los ríos también son alimentados en función, pues, a lo que serían las lluvias que se generan en la región, ¿no? Y dentro de un río podemos encontrar varios elementos, si ustedes se acuerdan. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los ríos, vamos a ver por acá, ya podemos mencionar aspectos como el curso de un río y el régimen de un río, ¿no? ¿Qué sería el régimen? El régimen es la variación del caudal de un río. Profesora, ¿qué es el caudal de un río?
El caudal, como dice aquí, es el volumen de agua que va a presentar un río, ¿no? El volumen de agua que posee un río, el cual tiende a variar durante el año, ¿no es verdad? Pueden haber épocas en las que el río alcance su máximo caudal y otras en las que presente su mínimo caudal. A la época de máximo caudal se le llama crecida o también creciente, y a la época de mínimo caudal se le llama estiaje, ¿ya? No, acá dice estraje, no es estraje, es estiaje, ¿correcto? Así se le va a conocer, ¿ya? Ahora bien, sucede que el caudal, como les comento, puede variar durante el año, ¿no? Por ejemplo, si en verano llueve intensamente, las lluvias van a alimentar al río, por lo tanto su caudal es máximo, ¿ya? O sea, creciente. En cambio, en época de invierno, pues no hay lluvias y por lo tanto los ríos no son alimentados, ¿no? De esa forma, y el nivel de los ríos tiende a bajar, ¿ya? Entonces ahí estaría su estiaje. Ahora, si nosotros estudiamos a un río durante un prolongado tiempo, vamos a ver pues que durante mucho tiempo van a haber épocas de que el caudal va a variar fuertemente y otras épocas en las que no. A eso se le conoce como el régimen, ¿ya? El régimen, dice, es la variación del caudal de un río, ¿ya? Y este régimen puede generar que hablemos de dos tipos de ríos. Hay ríos de régimen regular y ríos de régimen irregular. Los ríos de régimen regular son aquellos ríos cuyo caudal varía, pero digamos muy poquito, ¿no? Hay una mínima variación del caudal durante el año en los ríos de régimen regular, ¿ya? Es decir, sí, pues, ¿no? En verano tiene más agua que en invierno, pero de todas maneras esos ríos siempre tienen bastante agua. Ejemplo, los ríos de la selva, que son de régimen regular. En cambio, los ríos de régimen irregular son aquellos cuyo caudal varía fuertemente. Se nota fuertemente la variación, ¿ya? Es decir, en verano tienen mucha agua, tanto que se desbordan, y en verano tienen poquita agua, tanto que inclusive algunos hasta se secan. ¿Correcto? Esos son ríos de régimen irregular. ¿En qué parte, profesora, en qué parte del Perú vamos a encontrar ríos de régimen irregular? Eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de lo que es la costa peruana, ¿ya? A nivel de la costa peruana. ¿Qué es el curso? El curso de un río es todo el recorrido que hace el río, desde su nacimiento hasta su desembocadura, ¿ya? Y va a pasar que el río, pues, como por lo general nace, ¿no? En los deshielos de los glaciares, nace a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar muchas veces, va a ir recorriendo todo un territorio desde los 5.000 hasta llegar, por ejemplo, al mar, ¿no? O sea, hasta los 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces recorre un relieve accidentado, luego, ¿no? Un relieve moderado, y al final de su recorrido tiene un relieve llano. Por eso es que hablamos de 3 sectores en el curso de un río. El curso alto superior, ¿no? Que pues es donde nace, el curso medio, que es en donde el río va a recorrer por quebradas, ¿no? Por un relieve accidentado, y ahí donde se construyen las centrales hidroeléctricas, y el curso bajo, que ya es pues la parte final del recorrido de un río, en donde más bien avanza por una llanura, por un relieve plano. Entonces ahí pues el río ya avanza suavemente, ¿no? Y va formando valles en su recorrido, ¿ya? Ese sería el curso de un río. ¿De qué más hablamos? Hablamos acerca de lo que es el cauce, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué es el cauce? Es el lecho o la cavidad por donde se desplaza el río, ¿no? En todo caso aquí tendría que decir recorre, no recurre, ¿no? Ahora, el cauce, pues, se va a caracterizar también, ¿por qué? Porque va a tomar en cuenta las partes más profundas del río, ¿ya? Aquel punto de mayor profundidad, ¿no? Del río, en donde, digamos, ¿no? Se unen, ¿no? Los puntos más bajos del río, se le conoce con el nombre de talgue, ¿ya? El talgue es la línea que une los puntos más profundos de un río, que también se conoce como vaguada, ¿ya? Y estos talgues han sido usados como referentes para establecer las fronteras, los límites entre países. Por ejemplo, Perú y Colombia tienen una frontera natural. Hay un río que los separa. Este es el río Putumayo. Profesora, pero ¿el río Putumayo a quién le pertenece? ¿A Perú o a Colombia? Bueno, para eso se ha tomado en cuenta el talgue del río. Es decir, ¿no? En todo el recorrido del río, los puntos más bajos, ya que estarían obviamente en medio de su cauce. Los puntos más bajos son tomados como punto referencial para la separación.
¿ya? Igualmente también hablamos acerca de lo que son las cuencas, ¿no? Y señalábamos pues que existen ríos que van a desembocar en los mares y otros ríos que van a desembocar en los ríos, ¿no? En los lagos o las lagunas. Aquí tenemos ríos secundarios, como los afluentes que alimentan al principal, o los efluentes que más bien retiran aguas del río principal, ¿no? Y bueno, dentro de ello, pues habíamos señalado que también los ríos tienen todo un recorrido que van a generarnos su nacimiento, al igual que también su desembocadura, ¿no? Y por aquí hay un ejemplo del río Amazonas, en donde se colocan las principales características, ¿no? ¿Cuáles son sus afluentes? Miren, el Amazonas tiene 1000 afluentes aproximadamente, en todo su recorrido, ¿ya? Pero eso ya va a ser un tema que más adelante se va a tocar. Entonces, chicos, esto fue lo que vimos al final, ¿no? Del avance respecto del tema de hidrografía.